Hola, buenas noches. Marco. Buenas noches, se le escucha bien. Buenas noches, Jaime. Todo claro. Los asistentes, bienvenido a esta tarde de conferencias organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú en la semana capitular de la macrorregión del sur. Bienvenido nuevamente, Marco, a esta conferencia, lo cual agradecemos mucho la participación y colaboración siempre con nosotros, con la sociedad geocientífica en general. Y esta tarde me toca presentarte en el tema que vas a exponer, método hiperespectral aerotransportado utilizado en la exploración de hidrocarburos. Marco es geólogo con maestría en geofísica y administración de negocios, profesional geocientífico de Ontario, Canadá, y persona competente para exploración de recursos de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas. Es geólogo además de la Universidad Nacional de Colombia, tiene maestría en geofísica en la University of Western Ontario en Canadá y maestría en administración de negocios de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Tiene más de 15 años de experiencia profesional. Sus áreas de especialidad es geofísica, exploración en depósitos metálicos y agua subterránea, geofísica aerotransportada y cálculo de recursos para oro y cobre. Además es Fellow de la Society of Economic Geologists y actualmente trabaja para el grupo Spectre y nos da esta tarde, como repito, la ponencia el método hiperespectral aerotransportado utilizando la exploración de hidrocarburos. Te damos la bienvenida nuevamente, Marco. Adelante con tu tema. Gracias por tu participación. Jaime, como siempre, un gusto compartir con ustedes estos momentos. Muchísimas gracias, como siempre, por dar la oportunidad de hablar sobre estos temas en estos espacios, y más gracias por la invitación a la semana capitular de Geología, Geofísica y Minas de la Macrorregión Sur del Colegio de Ingenieros del Perú. Perfecto. Adelante, Marco, gracias. Bueno, entonces deseo presentar a dos empresas, MPX Geophysics, que es la empresa precisamente con la que laboro actualmente, y es una empresa canadiense de geofísica aerotransportada, y Spectir, que es una empresa de Nevada en Estados Unidos, la cual realiza la tecnología que vamos a ver en este momento. Para iniciar, quiero que pues vamos a hablar sobre lo que somos, sobre las estrellas, y esto que tiene que ver, pues lo que hemos hecho los seres humanos para saber de qué están hechas las estrellas sin poder llegar hasta allá es precisamente utilizando el espectro que ellas emiten. Entonces, a partir del espectro electromagnético, este espectro electromagnético va a tener una zona de absorción debido a que los fotones se van a estrellar con los diferentes niveles atómicos que tenga los átomos. Entonces, cuando llega ese espectro a la Tierra, vamos a encontrar unas líneas de absorción que las vamos a poder identificar con diferentes elementos. Entonces, este es el espectro continuo del visible. Entonces, va desde el violeta hasta el rojo, que es lo que alcanzamos a ver los seres humanos. Y hay unas líneas de emisión que son resultado como líneas de absorción por los impactos. Si pasamos esta información, por ejemplo, podemos ver el espectro del calcio. Entonces, el calcio tiene unas zonas en donde está absorbiendo. Por ejemplo, también lo tiene el sodio, o lo tiene el hierro, o lo tiene el magnesio. Entonces, si hay una estrella que pudiese sintetizar toda esta, o sea, pudiera fisionar todos estos elementos, el espectro de esta estrella, el espectro de absorción tendría
las bandas de absorción, como pueden ver a continuación. Los temas que voy a tratar, vamos a hablar de conceptos básicos, vamos a hablar de exploración y un caso de integración que se hizo en Venezuela para trabajar estos temas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la información que vamos a trabajar aquí está en el espectro electromagnético desde el visual hasta el infrarrojo de onda larga. ¿Y qué hacemos? Pues la información tiene una dimensión que es espectral, que son las diferentes partes del espectro que pueden tener información, y también tiene una dimensión lineal, que es precisamente el tamaño de cada píxel que tiene esta información. Esta información es recolectada, pasa a través de la cámara que se esté trabajando y puede ser identificada después de esta manera. Se puede saber cuál es la reflectancia, o es decir, lo que refleja este cuerpo, cualquiera que sea, con respecto al espectro electromagnético. Entonces aquí tenemos en total 4 diferentes tipos de materiales. Tenemos los árboles, tenemos telas, pintura, pasto, y vemos que hay sitios donde hay mayor reflectancia, o sea que hay mayor reflejo, y otros sitios donde lo son menos. Cuando vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar a partir de la información desde los 400 nanómetros hasta los 2500 nanómetros. Entonces, esta es la información que vamos a trabajar, aunque si alargáramos más la línea, tendríamos información también del infrarrojo de onda larga, que llega hasta los 14.000 nanómetros. Hay algo que tenemos que tener en claro, y es que hay una parte que es reflectiva y otra parte que es emisiva. Entonces, esta información va a ser clave porque la información de reflexión está sumida con la información que llega desde el sol, y la emisiva es la que puede emitir el cuerpo. Ya vamos a ver a continuación cómo es la información. ¿Y qué otro tema tenemos que va a ser clave ahora que vayamos a interpretar? Y es que la longitud de onda es mucho más corta cuando estamos hablando del azul o del ultravioleta, y a medida que nos estamos extendiendo, el infrarrojo de onda larga, como dice su nombre, es de onda larga. ¿Cuál es el concepto de la imagen hiperespectral? Bueno, si hablamos en el ojo del ser humano o en las cámaras a color, lo que estamos trabajando son las ondas del espectro visible, pero lo podemos resumir a 3 colores: el azul, el verde y el rojo. Bueno, cuando se habla de hiperespectral es muchísima mayor capacidad de esas líneas, o sea, de esas diferentes bandas mucho más pequeñas, y que pueden llegar a discretizarse con respecto a lo que puede ver el ojo humano. Entonces, a continuación les voy a presentar algo que ya hemos visto antes, que son las firmas espectrales, y aquí vamos a trabajar primero un tema que son las firmas espectrales vistas a través de información de satélites multiespectrales. Multiespectrales indica que son varias bandas, e hiperespectrales indica que van a ser muchas más. Aquí estamos comparando 2 satélites diferentes en los cuadritos en negro. Bueno, aquí abajo primero les quiero presentar otra vez, y esto va a ser constante en toda nuestra presentación, el espectro electromagnético, en este caso en micrómetros, y en el eje de las ordenadas, en el eje de la Y, tenemos la reflectancia del suelo. Entonces, aquí vemos unos diferentes espacios de banda que tienen cada uno de los satélites. Entonces vamos a hablar con el Aster, que es el satélite que está encima, en la parte que son los cuadraditos negros, y lo compararemos con el Landsat TM, que tiene en total 7 bandas y que son estas que están en color púrpura. Bueno, vemos por ejemplo que el visible, que llega hasta acá, el Aster tiene 2 bandas, la banda 1 y la banda 2, mientras que el Aster tiene mientras que el Landsat TM tiene 3. En el infrarrojo cercano, el Aster tiene una sola banda y el Landsat TM tiene una sola banda, pero que abarca muchísima más longitudes de onda. Y ya en la banda 4, por ejemplo, que ya está en el infrarrojo de onda corta, tenemos una banda 4 para el Aster y 5 para el Landsat. Cuando comparamos esta información, estamos viendo que a medida que la información está en estas bandas más cercanas al visible, o en el visible inclusive,
el tamaño del píxel es de 5 metros. Ya cuando pasamos a otras bandas, ya estamos hablando de 30 metros. Y vemos que el Aster tiene una gran cantidad de bandas aquí en esta parte del infrarrojo de onda corta contra la banda que está utilizando el Landsat, que solo es una. Es decir, aquí podemos decir que, por ejemplo, el Aster tiene mucha mejor resolución espectral, porque tiene más bandas en casi la misma longitud de onda que la banda 7 del Landsat. Y ya cuando pasamos a las bandas del infrarrojo de onda larga, vemos que hay muchas más bandas en el Aster, mientras que en el Landsat solo hay una. Entonces aquí estamos viendo precisamente un ejemplo. Este trabajo es de Hewson de 2020 y quiere comparar dos diferentes lagos. Esto es un falso color con el rojo, verde e infrarrojo cercano, y quiere comparar este lago de aquí, que no está contaminado, con este lago que sabe que hay un efecto de abonos y de industria que contamina este lago. Entonces ya en el infrarrojo cercano se alcanza a ver esta zona mayor reflectancia, y a medida que es en cambio de juegos de colores, vemos que no solo está contaminado el lago, sino que hay otra zona aquí que está contaminada, a comparación del lago del norte, que no lo está. Y cuando pasamos a esta composición de falso color, vemos que la zona contaminada es muchísimo más grande comparado con la zona norte, y finalmente en este juego de bandas se puede ver una buena delimitación de la zona contaminada en los sedimentos del lago. Aquí quiero hacer énfasis en esta siguiente imagen, y es lo que vamos a trabajar en este momento en las bandas que van desde los 400 nanómetros hasta 2500 son reflejadas del sol. Esto tiene que ser clave, es decir, la información, o sea, no es posible, o si les dicen que esta información viene del subsuelo, esto es completamente falso. Este método está aplicando exclusivamente a la información que está en superficie, es decir, quien puede generar esta información tiene que estar alrededor de 5500 grados de temperatura. En este caso es el sol. Y ya para trabajar en el tema del térmico o del infrarrojo de onda larga, ahora sí quien lo genera, lo puede generar el planeta Tierra con temperaturas de 20 grados centígrados. Y otro tema es que a medida que estamos hablando del efecto del sol, a medida que se va bajando en la longitud de onda, también la irradiancia o la potencia del espectro que está llegando es mucho menor. Esto también es clave. Es decir, el sol, la mayor cantidad de vatios que emite están en el visible y en el infrarrojo de onda corta, en el infrarrojo cercano. ¿Cuáles son las imágenes hiperespestrales? Como les había hablado, se pueden armar en cada píxel muchísimas datos del espectro, y como son tan finos, va a generar este tipo de curva al que llamaremos firma hiperespectral. Y vamos a ver a continuación cómo se puede relacionar esta firma hiperespectral con diferentes minerales o componentes. Aquí estamos viendo precisamente cómo se hace la adquisición. Tenemos en este caso una aeronave de ala fija, y aquí abajo va el sensor que va leyendo el tema hiperespectral. En este caso va visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta. Y en el caso, por ejemplo, de necesitarse infrarrojo de onda larga, tendría que utilizarse ese tipo de cámara, o si se desea conseguir información del termal, sería con esta otra. Tenemos a continuación diferentes firmas. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta zona? Pues que la respuesta no va a ser exclusivamente del pasto, sino que vamos a tener de pronto combinado algunos sitios que estén despejados del suelo, o diferentes tipos de vegetación. Entonces, cada píxel lo que va a hacer es tener una suma de esos datos que se tengan alrededor. Lo mismo que ocurre aquí en las copas de los árboles, o en esta otra zona de copa de árboles, pues va a tener una firma distinta. En la física de los sensores remotos es, en este caso, que estamos trabajando bandas reflectivas, refleja, esto es clave, es el sol llega al suelo, o sea, necesitamos que el sol esté cerca al nadir, o sea, por allá entre los 10 alrededor de las 10 de la mañana, por allá hasta las 2 de la tarde, de tal manera que llegue al suelo y refleje y pueda ser leído por el sensor.
Caso distinto cuando se trabajan con bandas del termal porque la emisión va a ser a partir del suelo. Y este ejemplo me gusta mostrarlo porque es ver cómo es la complejidad. A medida que es más compleja en los tipos de minerales, pues va a ser mucho mayor perdón que haya. Bueno, perdón que aquí se me rayó. Quiero mostrarles precisamente cómo es el efecto de tres diferentes minerales, la jarosita, la goetita, limonita y hematita. A medida que es más compleja la estructura o mayor cantidad como tiene la jarosita, estamos viendo que hay una mayor cantidad. Voy a cambiar el color para que se vea mejor. Cambiar este color rojo. Vemos que hay elementos comunes. Recuerden que todos tienen hierro y oxígeno en la estructura. Entonces estamos viendo, por ejemplo, este pico que encontramos en esta zona de aquí. Este valle lo comparten todos. Esta meseta que está acá lo tienen todos de alguna manera. Y también este descenso que se da hacia el final. Pero también que estamos viendo, por ejemplo, la jarosita, que es la estructura más que tiene potasio, tiene aluminio, tiene hidróxidos. Entonces ya estamos viendo, por ejemplo, que hay ciertos sitios de absorción diferentes que no tienen los demás. Por ejemplo, esta zona que tenemos alrededor de los 2200, 2300 nanómetros, que no tienen las demás. Y aquí vemos el efecto de la absorción del agua, porque la limonita tiene mayor contenido de agua o de OHs. A medida que, o sea, se va reduciendo la cantidad o se va aumentando la cantidad de OHs en estas cuatro estructuras. La limonita tiene más que la goetita y que la hematita, y vemos que la reflectancia es inversamente proporcional. Y también vemos que pues la hematita, que es el que tiene la estructura más pareja, o disculpen, la estructura con solo dos elementos es la más continua, mientras que la limonita, que tiene hidróxidos, pues tiene una mayor efecto, y agua tiene mayor efecto. Vamos a ver la técnica aplicada a hidrocarburos. Y la técnica aplicada a hidrocarburos tiene dos conceptos claves, ambos asociados con migración. Vamos a tener anomalías asociadas a alteración, es decir, van a generarse nuevos minerales debido al paso de este escape de petróleo, y vamos a tener un segundo juego de anomalías, que son anomalías en vegetación. Es decir, la vegetación se va a ver afectada por su tamaño a medida que va creciendo. Entonces, cuando llega los hidrocarburos, van a tener no solo el componente de hidrógenos y de carbonos, pero también va a tener un efecto de sulfatos que van a afectar pues los diferentes minerales que tenemos aquí, sobre todo las arcillas. Si pasamos a las zonas de vegetación, las zonas que tienen mayor contenido de hidrocarburos van a tener un crecimiento diferente a las zonas que no los tienen. Entonces, o sea, va a ser un crecimiento relativo. Esas son las formas de identificar, es decir, para identificar anomalías asociadas a hidrocarburos, vamos a trabajar con dos temas entonces: anomalías desde el concepto mineral y anomalías en el concepto de vegetación. ¿Y qué son anomalías espectrales? Es el comportamiento inusual de la energía en las rocas o en la vegetación. Entonces aquí estamos viendo precisamente que esta zona tiene un color muy similar, pero aquí hay un cambio diferente, y de pronto aquí en esta zona de la vegetación no es tan notorio, pero los equipos, al ser tan sensibles, lo pueden notar. Siempre que se va a trabajar un modelo, o siempre que se va a hacer una exploración, debemos basarnos en un modelo exploratorio. En este caso se trabaja con el sistema generalizado de microfugas de Schumacher y Diener de 1996, donde dice que efectivamente las zonas de hidrocarburos, los hidrocarburos pueden tener una migración vertical y que van a tener un cambio en sitios de oxidación, generando unas anomalías microbiológicas, radiométricas y geobotánicas, y va a generar una serie de minerales como calcitas, piritas, debido a que hay un cambio de pH, va a ser hacia pHs ácidos, va a tener ya va a llamar uranio, pues de ahí las anomalías radiométricas, y también va a generar una serie de óxidos con el hierro y sulfatos, aparte de alteración en las arcillas.
Este es el modelo a partir de migraciones. Entonces tenemos precisamente una trampa y el hidrocarburo va a aprovechar fugas, vías de migración, como por ejemplo las fallas, y también va a aprovechar zonas, por ejemplo, de charnela o zona de mayor quiebre para hacer su migración hacia superficie. Entonces tenemos en superficie, por ejemplo, aquí una zona que está con Neme, y tenemos zonas anómalas, pero a su vez vamos a tener una zona que está alterada alrededor de ella. Entonces, estas son las zonas, ejemplos que podemos observar en superficie y que pueden ser un buen indicador hacia la exploración de hidrocarburos basados en esta técnica. La primera, como les he dicho, es utilizar las alteraciones asociadas a mineralogía, y aquí estamos viendo un muy bonito ejemplo del bleaching, precisamente en estas arcillas que tiene un blanqueamiento alrededor, o por ejemplo esta zona en donde tenemos esas arcillas y tenemos una zona de blanqueamiento como tenemos aquí. Entonces ven que esta zona es mucho más blanca que las zonas que están alrededor y son precisamente producto de las alteraciones por microfugas. Cuando buscamos alteraciones minerales hay que trabajar diferentes conceptos, y por ejemplo tenemos alteraciones de óxidos como los que mencioné en la primera diapositiva con hematita, goetita, jarosita, alteraciones propilíticas, sobre todo buscando dolomitas, calcitas o epidotas, silicatos también porque cuarzo, y uno de los claves es la alteración argílica. Precisamente la nueva creación de arcillas va a ser clave a la hora de hacer una asociación de alteración relacionada con migración de hidrocarburos. O también sulfuros, como les dije, por la llegada de azufre por medio de sulfatos o de H2S al sistema. Esta es precisamente una zona de alteración de arcillas, como pueden ver el cambio de coloración, precisamente por cambio de hidrocarburos, Y otra forma es ver, bueno, ahora pasamos a las alteraciones en vegetación y vemos dos diferentes respuestas de zonas de pasos que deberían ser prácticamente iguales. Esta zona que estamos viendo aquí es afectada por gas y esta zona no es. Aquí fue precisamente tomaron muestra en este trabajo. Y lo primero que estamos viendo es el pico, por ejemplo, eso es vegetación. Aquí tenemos el pico, pues obviamente del verde. Por eso es que nosotros como seres humanos, como vemos desde esta es nuestra franja, vemos la coloración verde de las plantas, es precisamente porque tienen un pico de reflectancia en la banda del verde. Y algo bien llamativo es que tiene después el ascenso del infrarrojo hasta un plató que estamos viendo acá en el infrarrojo y unos cambios. ¿Qué estamos viendo acá? Que el cambio es más o menos como de 5% hasta, voy a hacerlo fácil, hasta 70%, que estamos hablando de un salto de 65%. Y pues es muy constante el cambio que tenemos en esta zona de acá. Si pasamos ahora a ver la zona que está afectada por hidrocarburos, primero vemos que la zona del verde pues prácticamente desaparece. Vemos que ya no es claro el contacto del infrarrojo con respecto al rojo, y el ascenso no es tan marcado. El ascenso, por ejemplo, ya se abre mucho más. Voy a decir el promedio que esté de pronto por aquí en los 45, y el salto comenzaría casi a los 15. Entonces este salto, por ejemplo, ya se vuelve de 30 grados, de 30%, y vemos que mientras que aquí nuestros cambios están entre 60 y 80%, es decir, 20%, aquí está desde los 60, hasta los 40, pero está mucho más como repartido. Esa es una manera de hacerlo. Y precisamente hay que tener en cuenta los crecimientos acordes a las especies que hay alrededor. Es decir, es un trabajo mancomunado donde se integran diferentes disciplinas como son la geología, la geobotánica, la geoquímica y la bioquímica. Es decir, esto son las bases, los pilares de los análisis hiperespectrales.
Lo que les estoy presentando a continuación es solo una fase exclusiva del análisis que se hace en un trabajo para detección de microanomalías. En este caso estamos centrados en nuestro trabajo aquí, prácticamente en esta zona de acá, que es la detección de imágenes hiperespectrales, pero esta información debe ser reunida con información adicional como datos geológicos, como datos gravimétricos, como información LiDAR y como información satelital para poder llegar a tener una nueva compilación de datos y una base de datos que sea fundamental. Es decir, con los datos exclusivamente de datos hiperespectrales no vamos a poder llegar a una conclusión de este estilo. Necesitamos mayor información para tener un mejor entendimiento de la prospección. Ventajas de la adquisición aerotransportada, por supuesto, hacer adquisición a bajos costos, porque se puede hacer adquisición, se evitan los problemas de servidumbre, se puede hacer mucho más rápido por la velocidad de adquisición, se puede contribuir también con la línea base ambiental, porque se pueden detectar de pronto otras anomalías adicionales. Es importante, bueno, la ventaja del método hiperespectral es que este tipo de campañas pueden apoyar precisamente a tener estudios que aminoren los costos de campañas de sísmica 2D y 3D, porque se puede reducir las zonas donde se debería realizar la prospección y como les he dicho, el impacto ambiental es mínimo precisamente por la forma en que se adquiere. Nuevamente quiero hacer hincapié que las imágenes hiperespectrales no sustituyen los levantamientos sísmicos, es decir, esta herramienta hiperespectral es solo para apoyar y aminorar el riesgo exploratorio. Paso entonces a un estudio de integración precisamente realizado en la cuenca de Guárico, en Venezuela, de Guárico, que es una cuenca de Piedemonte, precisamente en los llanos venezolanos, cerca de los llanos venezolanos, y hay una falla clave que es este levantamiento de los Andes, que es el Flysch de Guárico. Hay dos diferentes tipos de plays, está el play del Cretácico, en estas fallas normales reactivadas, y un play del Oligoceno sobre unas arenas que se encuentran allí. Entonces hay dos diferentes sistemas, ambos utilizando con estos despegues de las fallas de estos thrusts. Y esta es nuestra zona, esta es la zona de estudio precisamente para este ejercicio. Fueron 4.000 kilómetros cuadrados, se trabajaron 320 bandas del espectro, resolución espacial de 3 metros. Este es un mosaico de bandas, de las 320 bandas, precisamente pues ya se pueden identificar ciertos cuerpos o los cultivos, rocas, es decir, ya se comienzan a hacer diferenciaciones. Con el ejercicio no solo fue adquisición aerotransportada, sino también revisión en campo. Y aquí estamos viendo dos diferentes respuestas. Vamos a tener unas respuestas en color azul y otras en color rojo, precisamente por el tipo de anomalía que se van a encontrar. Entonces se encontraron 14 zonas detectadas indirectas y 2 de detección directa, precisamente con el sistema. Y se asociaron a zonas precisamente de hidrocarburos. ¿Qué se hizo primero? Pues como les había dicho, se separa esta información y se comienza a identificar uno, cuál es el efecto sobre los minerales. Aquí tenemos el ejemplo y vemos precisamente zonas de hilita, o sea, enriquecimiento en arcillas, en este caso de hilita, que son de interés para este ejercicio. Y también se identifica cuál es el estrés de la vegetación, es decir, se hace un análisis y se identifica cuáles son las zonas donde hay mayor estrés, precisamente asociado pues a estrés, y hay que identificar qué es lo que lo está causando. Y hay un tema adicional que es precisamente dónde están los hidrocarburos, porque si se alcanza a observar con las firmas espectrales, pues es bueno identificar en qué zonas se encuentran, que aquí lo estamos viendo en zonas en rojo, y finalmente identificar cuáles son las zonas que están en color rojo, donde hay un mayor potencial de filtración de hidrocarburos. Entonces,
Así con estos cuatro datos se comienzan a identificar ahora sí cuáles son las zonas donde hay mayores anomalías o cuáles son las de zonas de interés y siempre hay que ir a campo. Entonces este es un ejemplo, estos son 27 kilómetros que tiene esta falla, aquí vemos un buen fuerte coronado estructural. Efectivamente se encontró una anomalía de tipo mineral, aparecieron nuevas arcillas y se fue al área a identificar qué había pasado, se hace muestreo de suelos y al tomar el muestreo de suelos efectivamente se identifica hidrocarburos en el suelo. Entonces, es decir, esta es la técnica demostró que efectivamente se pudo encontrar zonas con resultados de hiperespectrales, resultados de anomalías minerales. De otro lado, otra forma fue identificar esta zona de estrés. Se identifica la zona, se va a campo. O sea, si observan ustedes, aquí está un buen bosque de galería y de repente esta zona de cultivo, hay una zona que está con vegetación, otra zona que no lo tiene. Se van a campo y en campo encuentran efectivamente que pueden ver ustedes esos árboles, están secos, se llevaron a botánicos, identificaron que no había ningún tipo de afectación por parte de algún tipo patógeno, algún agente patógeno, sino que era efecto efecto de crecimiento por hidrocarburos. O sea, había un efecto, esta sequía se dio precisamente por, falta de crecimiento o la caída de las hojas se dio por el efecto de los hidrocarburos. Ahora, esta información de ojo de agua, pues se busca, esta son la información 2D que hay en la zona y de sísmica 2D, y ahora queremos ver cuál es el efecto precisamente de la zona que se encontró la anomalía y ver cómo está la sísmica. Está la zona de espectral del primero que vimos y se encuentra primero que hay una disminución de la capa sellante hacia esta zona y hay una chimenea que es la que se está viendo aquí difuminada en la sísmica que está llegando hacia esta zona de acá. Entonces, es decir, sí hay una zona de migración que va desde la zona del reservorio hacia superficie y efectivamente aprovecha el fallo el plano de falla que ya hemos visto anteriormente. Entonces, a partir de esta información, recuerden que debemos trabajar con los datos básicos. Las imágenes hiperespestrales unen diferentes bandas. En este caso estamos trabajando del visible, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta. Se trabaja en este caso 320 bandas y que como se pueden discretizar estas bandas, pueden formar efectivamente firmas espectrales que permiten identificar diferentes tipos de alteraciones o anomalías. En este caso son anomalías tanto de tipo mineral como de vegetal y son producto de la migración de hidrocarburos que puede ser generar nuevos minerales o afectar el crecimiento de la vegetación. Y finalmente, pues quiero hacer énfasis que este método hiperespectral no reemplaza la sísmica, o sea, no la reemplaza, no tiene ningún reemplazo. Deseo agradecer a ustedes por su tiempo. Deseo agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú por el apoyo que da para este tipo de eventos. También deseo agradecer a las empresas MPX Geophysics y a la empresa Spectir por haber facilitado todos estos datos. Por favor, pues ya sé que viene ahorita la serie de preguntas, pero cualquier duda o sugerencia o algún apunte me pueden conseguir en marco.nieto@mpxgeo.com o pueden contactar a la página de la compañía www.mpxgeo.com. Muchísimas gracias por su tiempo. Le paso a Saúl o a Jessica para que, por favor, o a don Jaime para que puedan pasar a la serie de preguntas. Gracias, Marco. Muchísimas gracias. Reitero, brillante la exposición de toda esta metodología a seguir con estos método hiperespectral aerotransportado. Sí, señor. Si tenemos algunas preguntas, creo yo que es entre los asistentes
están agradeciéndote la charla, muy interesante. Sobre todo la metodología seguida, el equipo usado y la tecnología en general creo que está avanzando para esta determinación de los nuevos depósitos de petróleo, y creo que son interesantes todas estas acumulación, guías y digamos desarrollo de esta tecnología. Todo esto, una pregunta, Marco, si podemos aplicar esto también para, no solamente para petróleo, sino también para depósitos de gas también. Sí, señor. La respuesta es sí, sí, Jaime. Como siempre, es decir, esto es parte del apoyo para exploración. Esta información va a ser información de superficie, y en la migración del gas también va a este ácido sulfúrico, perdón, si el H2S perdón, ácido sulfúrico o en su efecto la movilización de hidrocarburos va a generar cambios en el pH, así sea en gas, y va a afectar la estructura que se encuentra en arcillas, por ejemplo. Este ingreso pues va a generar un efecto en la alteración, y pues va a generar alteraciones, y sí vamos a poder detectar obviamente en superficie un trazo que tendrá que guiarse con información sísmica, información gravimétrica e información adicional para poder llegar a una conclusión exploratoria. Perfecto. Y otro tema que puede ser interesante, así como existe capas que pueden tener emblanquecimiento, si se quiere, por microfuga de estos evidencias de petróleo y gas, también puede haber un enrojecimiento de la roca, si en el caso fuera una arenisca, por ejemplo, blanca, y la reacción sería también a que se pueda colorear de alguna forma con esto. Yo diría que sí, si se pudiese formar, por ejemplo, piritas o en su defecto algún óxido de hierro. O sea, si hubiese algo que lo permitiera formar, por ejemplo, que hubiese, por ejemplo, hematita dentro de la arenisca, podría dar ese tipo de enrojecimientos. O en su defecto alguna oxidación de pirita también lo podría lograr. La respuesta sería sí, o sea, sería otra forma de enfocarlo, Jaime. O sea, una de las formas es el bleaching y otra forma son los óxidos de hierro. Entonces, ¿por qué? Precisamente por la removilización de este cambio de pH en el sistema. Perfecto. Una pregunta de Susi Turpo está felicitándote también, así como nosotros, por la brillante exposición. Ella indica que es interesante exposición, ingeniero. Una pregunta: con imágenes espectrales se puede identificar estructuras geológicas aparte de las alteraciones. Sí, la respuesta es sí. Sí, porque siempre y cuando haya un cambio por ejemplo, si hay un cambio de litología, la respuesta sería sí. O sea, es un buen trazador, por ejemplo, para hacer mapeo geológico. Si se trabajan, por ejemplo, bandas del infrarrojo con onda larga, por ejemplo, que se puedan separar calcita de cuarzo, y fuera de eso, pues es una imagen a 3 metros de píxel. Entonces, un cambio de litología o un seguimiento de estructura se puede seguir. Aunque obviamente este no es el núcleo del trabajo, porque hay otras metodologías que son más efectivas, sirve para identificar estructuras. Como vimos en el ejemplo de ojo de agua, voy a compartirlo otra vez. De pronto aquí lo voy a compartir en la anomalía. Con permiso, comparto otra vez pantalla. Perfecto. Para que quede más claro. En este ejemplo de acá.
Aquí, por ejemplo, se puede ver claramente la estructura. O sea, aquí se ve claramente la falla. Es más, hasta se pueden identificar los pliegues, las bandas, perdón, las capas que están en esta roca de aquí. Es decir, este es un buen ejemplo de cómo se puede identificar estructuras con este sistema. Pues nuevamente recuerden que la respuesta que vamos a tener es exclusivamente de superficie, ¿no? Y si es una zona boscosa, no vamos a poder ver esas estructuras. Hay otros métodos más viables para mirar estructuras, como puede ser una imagen de radar o un LiDAR. Ya, perfecto. Uy, creo que sí. No salió la imagen, pero... Ah, ¿no salió? Sí, no, sí, se fue. Perdón. Ah, caramba, entonces vuelvo y la comparto. Pero no te preocupes. Ahora, esta pregunta, ¿se pueden hacer estudios a gran escala con esta metodología? A gran escala, es decir, ¿hasta qué, digamos, rango en área puede estar llegando esta área o cubrir fácilmente todo regionalmente, ¿no? Sí, o sea, ya depende a qué altura se hace, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí volando a 3 kilómetros se alcanza a tener 1500, momento. Sí, a una altura de 3 kilómetros se puede tener un píxel de 3 metros. Sí, es alto, se vuela alto. Ya. Se vuela alto. Entonces de pronto se puede volar algo más alto para tener un mayor cubrimiento. Por ejemplo, este ejercicio es de 4.000 kilómetros cuadrados. Entonces ya depende qué tanto sea regional, ¿no? De pronto cubrir un país no tendría sentido hacer este ejercicio, sino de pronto hacerlo con los satélites que existen actualmente. Pero para un trabajo de cubrir un departamento como los que hay en Perú sería viable. Claro, no en todo lugar del Perú también hay posibilidades de gas y petróleo. Hay varias áreas o regiones. Está bien. Una pregunta de Juan de Dios Navarro. Después de la exploración con este método, ¿podría existir una relación en los resultados cualitativo y cuantitativo? Estabas hablando de porcentajes, creo, Marco. Bueno, en este caso sí hay unas relaciones, pero son, pues, a ver, las firmas espectrales se comparan con un banco de firmas que se tiene. Y la relación entre cualitativo y cuantitativo, aquí este ejemplo sería cuantitativo en ciertos porcentajes para identificar cuáles son las zonas de mayor interés, pero se debe comparar o sea, es decir, se ubican las zonas anómalas, pero a esta información hay que sumarle gravimetría, hay que sumarle sísmica. Ese es el objetivo de esta aproximación, es decir, se llega hasta un cierto tipo cuantitativo o matemático para identificar las zonas anómalas. Hay que ir a campo para identificar que esas anómalas sí sean anómalas, y hay que sumar información gravimétrica y de 2D, por ejemplo, de sísmica 2D, para poder mejorar la interpretación y ubicar zonas que sean más prospectivas. De hecho, estabas explicando que hay una pérdida de respuesta de una zona que está afectada versus una zona que no está. Ok, entonces hay una diferencia, ¿no? Listo, sí señor. ¿Están viendo sí estoy compartiendo la presentación? Voy a compartirla de nuevo. Puedes ingresar a la presentación. Listo. Ahí está. Ahí vamos. Ahí está, perfecto. Perfecto, entonces voy a regresar a que esta era aquí estaba comparando, era dos tipos diferentes de respuestas, ¿no? Estos son los mismos pastos. Estos pastos son los mismos. O sea, y aquí es que a veces se pierde el puntero. Estos dos pasos son los mismos. O sea, esta zona que está aquí no está afectada por gas, y esta zona por aquí, ahí que estabas preguntando, Jaime. Mira, este es un ejemplo con gas. Entonces, si no tiene efecto de gas, entonces yo estaba haciendo hincapié en ciertos puntos que tienen de inflexión la reflectancia. El primero es el verde, que es este pico que estamos viendo acá. Ese es el verde.
estamos viendo este cambio de aquí, que es esta rampa que da el infrarrojo. O sea, si nosotros como seres humanos pudiésemos ver el infrarrojo, no veríamos los árboles verdes, sino que los veríamos infrarrojo. O sea, es tanto así que esta relación entre el rojo y el infrarrojo se utiliza para diferenciar diferentes tipos de vegetación. Y luego aquí estamos viendo unos rangos desde 80 hasta 60 de reflectancia. De pronto dejémoslo aquí en la mitad, que es el de un promedio, y la rampa sería más o menos de 70. Bueno, el ejemplo anterior lo he hecho con 65, de 60 a 5% de reflectancia, y aquí esta diferencia es de 65%. Y digamos que se ve como muy constante las diferencias, ¿no? O sea, las otras líneas prácticamente siguen no hay poco cruce. Y si vamos ahora a la zona que está afectada por gas, primero, pues esta zona del verde prácticamente está borrada, o sea, no está el pico bien marcado como estamos viendo aquí. Otro es que está saliendo aquí un pico como llamativo, ¿no? Este pico, entiendo, está asociado con hidrocarburos, o sea, este pico que está acá está mostrando una asociación con hidrocarburos. Luego tenemos la rampa, y vemos que la rampa no es igual. ¿Sí? Que no es, hay una rampa que está más elevada aquí y otra que está más baja. Entonces, si tomamos el promedio, que sería más o menos como 50, y el despegue de la rampa que está como en 20, o sea, aquí sería una diferencia de 30% con respecto al 65% que tenemos en el otro ejemplo. Y bueno, aquí nos dimos cuenta que sí está más o menos en los mismos 20% de diferencia entre una respuesta de un pasto con respecto a la otra, pero es como más, yo veo aquí que es como más coherentes todas las líneas con respecto a esta de acá. Esta lo veo como más caótico. Entonces esta es otra manera de verlo, y por ejemplo, este descenso que tenemos aquí en este pasto, aquí no está tan marcado. Entonces esas son maneras de identificar precisamente con porcentajes cómo pueden ser los cambios en diferentes tipos de firmas espectrales. Interesante, Marco. Si tenemos alguna pregunta adicional, gracias por la respuesta, Marco. Tenemos algunos minutos para agradecerte por la conferencia. Estamos realmente muy impresionados por las tecnologías que se van desarrollando, además de agradecer a las empresas que pueda representar, MPX de Geophysics Limited y Spectir, que tú representas, y los cuales están desarrollando estas tecnologías y ofrecen los servicios de estas imágenes hiperespectrales, en afán de seguir explorando, en afán de seguir encontrando los nuevos recursos que necesita la humanidad, necesitamos todos. Te agradecemos, Marco, un gran abrazo. Esperamos unos minutitos. Te van a hacer entrega de un pequeño recuerdo de esta semana de conferencias por la semana capitular del Colegio de Ingenieros de Ingeniería Geológica, Minas o Geofísica y Minas. Muchas gracias de mi parte, de nuestra parte. Adelante, Roberto, si tienes allí. Gracias, un abrazo grande para ti, Marco. Muchas gracias, Jaime. Bueno, Marco, nuevamente bienvenido a Arequipa. Espero que lo estés pasando bien con este auditorio. Muchas gracias. A nombre del capítulo y en el marco de esta semana capitular de Ingeniería Geológica, Geofísica y Minas, te hago el encargo de entregarte el diploma que corresponde por esta brillante participación, así como todas las anteriores, ¿no? Creo que ya somos parte de esta familia geológica, geofísica, minera, y
vamos a compartir seguramente en el futuro bastante. Nos alegra mucho que estés con nosotros. Te cuento que en la sala hay colegas de diferentes universidades. Sería interesante que aparezca su correo en el chat para que puedan también contactarse y estar entrelazados. Es la gran idea, y así como también, claro, la bienvenida a los colegas de las diferentes regiones de la macroregión, de los departamentos, de universidades. Un gusto grande, Marco, y ya sabemos, los contactos son importantes, así que ahí estamos. Gracias por dar tu correo. Y con este documento, recuérdate siempre de nosotros y de esta semana geológica. Muchísimas gracias, ingeniero Roberto, muchísimas gracias, ingeniero Jaime, por esta oportunidad. Me siento honrado, me agrada mucho compartir con ustedes. Como hemos hablado siempre, o sea, a veces es difícil que la industria llegue y comparta esos conocimientos con esos avances de esta manera tan holgada, y ustedes abren esos puentes precisamente para compartir más con la comunidad geológica y minera del Perú. Muchísimas gracias a ustedes por estos espacios, sinceramente, y muchas gracias por la invitación. Correcto, Marco, gracias. Gracias, ingeniero Jaime. Y a todos los demás damos pase a los muchachos, a los jóvenes de la plataforma.